capítulo 3, versículo, vamos a leer el verso 21. Génesis capítulo 3, versículo 21. Saludos a los amigos que nos visitan, son bienvenidos en el nombre del Señor. Amén. Niños, a todos un saludo muy especial. Amén. Dice la palabra del Señor, Génesis 3, 21. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Amén. Bueno, hermanos, ya hemos orado, siéntese, estén cómodos. Recordarle a las directivas que tenemos reunión el viernes a las 7 de la noche. A toda la iglesia tenemos culto allí en el barrio La Trinidad, en casa del hermano Horacio. Allí nos reuniremos el próximo miércoles para celebrar un poderoso culto evangelístico. Amén. Bueno, mis hermanos, también los hermanos que vamos a ir a Monteloro, hay que cancelar el pasaje con anterioridad. Nos dijeron que hasta el martes había plazo para pagar el pasaje, 22,000 pesos por persona. La salida es a las 6 de la mañana de la iglesia central. Salen las chivas que llevan los hermanos para la confraternidad. Bueno, quiero en esta noche hablar un poco de ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario en favor de nosotros. Quiero hablar de esa actitud del Señor Jesús en favor de la humanidad. Quiero hablar de una de esas doctrinas fundamentales que es conocida como la doctrina de la sustitución, que enseña algo glorioso e importante para todos nosotros. Hoy estamos en un culto evangelístico y me parece que este mensaje viene bien tanto para la iglesia como para las personas que nos visitan. Hablar de la sustitución es hablar de alguien que toma el lugar de otro, pero no en beneficio propio, sino en el lugar de alguien que está en una condición bien difícil, porque la condición del hombre sin Dios, la Biblia lo presenta como muerto en sus delitos y pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces el hombre en el pecado está bajo condenación, y es por eso que Dios se hizo carne y vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. La sustitución habla de un asunto, de un tema, digamos, penal, porque significa esto, que Cristo murió en lugar de los pecadores, asumiendo la pena y asumiendo el castigo que merecían o que merecíamos. Amén. Él asumió la deuda de nosotros, la sentencia de nosotros, la condena contra nosotros, la asumió Él, y por eso esto se llama sustitución. Los seres humanos, yo digo que todos, no importa qué tan buenas personas sean ante la sociedad, no importa su nivel académico, no importa su cultura, no importa su edad ni su estado, su capacidad intelectual o económica, todos los seres humanos, absolutamente todos, necesitamos un sustituto. Amén. Amén. Ya que por cuanto dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Este pasaje, este versículo que tomé, hace referencia a lo que sucedió con Adán y Eva desde el principio, donde la Biblia comienza a mostrar, el escritor inspirado por el Espíritu Santo, pudiéramos utilizar el término como que comienza a pintar un cuadro de lo que es la misericordia y el amor de Dios para con la humanidad. Porque la Biblia dice que cuando Adán y Eva
fallaron, desobedecieron, pecaron. Usted lo lee desde el principio, por ahí en el capítulo 3, del verso 6, por ejemplo, en adelante, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y le dio también a su marido, el cual comió así como ella. El verso 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es decir, cuando el hombre se da cuenta que hay algo mal, se avergüenza. Antes de pecar estaban desnudos y no se avergonzaban, pero cuando pecaron, entonces se avergonzaban de verse desnudos. Y cuando el hombre se siente culpable de algo, trata de solucionar con algo su problema. Y ellos quisieron resolver el problema de la vergüenza por la desnudez cubriéndose con hojas de higuera. Pero las hojas de higuera era algo que no era suficiente para cubrirlos de la desnudez, porque no tenían durabilidad, porque se secaban pronto, porque se dañaban pronto, y no era suficiente, no era un buen método para ellos cubrirse la desnudez. Por eso el texto que tomamos en el versículo 21 dice que Jehová Dios les hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió, porque Dios es bueno, porque para siempre su misericordia. Dice la palabra del Señor que viendo a Adán y Eva que habían pecado y que habían caído y que estaban lejos y que estaban destituidos, sin embargo Dios tiene misericordia del hombre. Y dice la palabra del Señor que viendo que lo que ellos trataban de hacer para arreglar el problema no servía, entonces les buscó la solución que sí servía. Y entonces dice la Biblia que los vistió con pieles de animales. Para ellos cubrirse, solo le quitaban hojas a una higuera y hacían sus delantales. Pero para la solución que Dios les plantea, no es suficiente con quitarle hojas a un arbusto, sino que hay que hacer un sacrificio, sino que tiene que haber de por medio una muerte, tiene que haber de por medio derramamiento de sangre. Entonces tienen que sacrificarse unos animales para quitarles la piel, porque no le podían quitar la piel y dejarlos vivos. Había que sacrificarlos, había que matarlos, derramar la sangre para que con esas pieles se pudieran vestir a unos culpables. Los animales no tenían la culpa de que los hombres hubieran pecado, pero eso está señalando algo, eso está apuntando a un lugar, eso está simbolizando, representando algo, y es que unos inocentes están muriendo, o un inocente está muriendo para vestir a unos culpables. Alabanzas al nombre del Señor. Eso ya estaba señalando la sustitución. Recuerden los que han leído la Biblia que en la salida del pueblo de Israel de Egipto, uno de los acontecimientos más sobresalientes en esa historia es la Pascua. Amén. Dice la Biblia que cuando iba a salir el pueblo, lo último que sucedió fue que el ángel de la muerte iba por todo el pueblo y entrando a todas las casas, y en todas las casas el mayor hijo de la casa, el primogénito, moría. Pero Dios le dijo al pueblo que se buscaran un cordero y que lo sacrificaran entre las 2 tardes y que pasaran esa noche en vela y que hicieran el sacrificio, sacrificaran el cordero y tomaran la sangre del cordero y con esa sangre
pusieran una señal en las puertas, en los dinteles de las casas. Y cuando el ángel de la muerte venía cruzando por allí y veía la sangre en las puertas, no entraba en esa casa, porque en esa casa ya había habido un sacrificio. Alabanzas al nombre del Señor. El que se tenía que morir era alguno de los que habitaban esa casa, pero había un sustituto, un cordero que había sido muerto, y que la sangre de ese cordero estaba sobre la puerta, y que eso anunciaba que ya en esa casa había sacrificio. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso tuvo mucha razón Juan el Bautista cuando señaló a Jesús para decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al nombre del Señor. Los hombres, la humanidad en nuestro tiempo, buscan cómo arreglar el problema del pecado por sus propios medios, con sus propias hojas de higuera, con sus propias religiones, con sus propios sacrificios, con sus propias peregrinaciones y penitencias. Estamos terminando una semana donde el mundo religioso hace actos de contrición, de humillación, de arrepentimiento, tratando de que con estas hojas de higuera puedan librarse de la condenación eterna. Pero hay que seguir predicando que nada de eso sirve para que el hombre se libere de la condenación eterna. Que el hombre necesita acudir al Calvario, aleluya. Que el hombre necesita reconocer la obra de Cristo en el Calvario, para que sea la sangre de Jesucristo la que lo libere del juicio venidero y de la condenación eterna. A su nombre sea la gloria. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos y amigos, bien interesante todo esto, porque hoy más que nunca es muy importante que la humanidad entera conozca el plan de salvación. Amén. Que la humanidad entera se dé cuenta que no hay manera, no existe la más mínima posibilidad de que un ser humano sea capaz de ajustar un comportamiento que lo haga santo, o que lo haga libre del pecado, o que le pueda dar un pase o un tiquete para ir al cielo. El ser humano es 100% incapaz. El ser humano es 100%, permítame el término, impotente para salvarse a sí mismo. Amén. El ser humano necesita de un mediador, necesita de un sustituto que lleve la deuda y lo haga inocente. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. En la profecía de Isaías, en el capítulo 53, se menciona, se habla de esta sustitución. Se hace referencia a este sustituto. En el capítulo 53, a partir del verso 5, dice la Biblia, hablando de Jesucristo, dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Él fue herido por nuestras rebeliones. Amén, amén. Dice que Él fue molido por nuestros pecados, por los de nosotros. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Tenía que ser sobre nosotros, pero fue sobre Él. Y dice el texto que por su llaga fuimos nosotros curados. El verso 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos los seres humanos necesitan sustituto, porque todos los seres humanos nos descarriamos como ovejas.
Todos. Cada cual se apartó por su camino. Cada quien vive la vida que quiere, cada quien actúa como quiere, cada quien se cree señor de sí mismo, se cree dueño de sí mismo. Muchos hasta llegan a decir: yo con mi vida hago lo que yo quiera, en mi vida nadie tiene que meterse, porque esta es mi vida y yo la vivo como yo quiera. Y por eso la Biblia dice: cada cual se apartó por su camino. Pero el texto termina diciendo: mas Jehová cargó en él. Dios cargó en él. ¿En quién fue que cargó? En Jesús. Cargó en él el pecado, no de algunos, el pecado de todos nosotros. Eso se llama sustitución. Eso quiere decir, hermanos y amigos, que al que debían de juzgar injustamente era a nosotros. Eso quiere decir que al que tenían que llevar al monte de la calavera cargando una pesada cruz era a nosotros, porque lo que pecamos fuimos nosotros. Y la paga del pecado es muerte. De modo que el que tenía que morir crucificado en un madero no era Jesús, éramos nosotros. Al que le tenían que poner una corona con espinas, hacía sangre fría, que le rompiera las sienes y le derramara la sangre por su rostro, por su cara, era a nosotros. Amén. Al que tenían que clavar en un madero de los pies, de las manos, con clavos así, a sangre fría, con sus brazos abiertos en ese madero, de los pies, de las manos, clavado en una cruz, no era Jesucristo, era a nosotros. Al que tenían que dejar morir allá colgando de ese madero a pleno sol, no era Jesucristo, era usted y era mí. Por eso se habla de sustitución, porque hubo alguien lleno de amor y de misericordia que dijo: yo no quiero que a ninguno de ustedes les pase eso. Cristo se interpuso, hermanos, para llevar la deuda de nosotros. Porque algunos dicen que a Jesús lo mataron, pero a Jesús no lo mataron. Jesús dijo: si yo quisiera, pediría una legión de ángeles y me sacarían de aquí. Se acaba el problema. Jesús dijo: a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. A Jesús no lo mataron. Cuando usted lee lo que Pablo dice sobre este tema en Filipenses capítulo 2, dice que haya en nosotros el sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que dice que se despojó a sí mismo. Amén, amén. No dice que el papá lo despojó, lo mandó a despojar o que otros lo despojaron. La palabra de Dios dice que Él se despojó a sí mismo. Amén. No fue que otro lo hizo siervo, Él tomó la forma de siervo. No fue que otro lo humilló, dice la Biblia, Él se humilló a sí mismo. Se hizo obediente, no fue que lo obligaron. Lo llevaron y haga esta mano para allá entre dos soldados, otros dos cójanlo para allá y llévenlo. No, Él voluntariamente abrió sus brazos allá para que lo crucificaran. Alabanzas al nombre del Señor. Dice la Biblia, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oh, alabanzas al nombre del Señor. Cuando lo llevaban rumbo al Gólgota, al monte de la calavera, lo golpeaban, lo escupían, lo injuriaban, lo insultaban, y Él como que los mira con amor y como con lástima a la humanidad. De paso el mensaje para todos nosotros hoy, y Él está diciendo: perdónalo, Padre, porque es que no saben lo que hacen.
Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. El sustituto, el que se pone en lugar de otro, cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Amén, amén. Pablo, cuando escribe a los romanos en el capítulo 3, hace una gran exposición sobre el tema. Y Pablo se pregunta y dice: ¿quiénes serán más pecadores? ¿Los judíos o los gentiles? Y en el versículo 9 dice que ha llegado a la conclusión que tanto judíos como gentiles son culpables. Hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y hablando de esto, el apóstol dice que está escrito, que desde por allá en los profetas, en los salmos, se escribió y se dijo que Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres a ver si había algún entendido que buscara a Dios, y no lo hubo. Todos pecadores. Y vea, para no especular, dice el versículo 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice el verso 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Oiga, siendo justificados sin pagar nada, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y Él sea el que justifica al que es de la fe de Jesucristo. Amén, amén. ¿Habrá alguien aquí que es de la fe de Jesucristo? Amén. ¿Habrá alguien aquí esta noche de la fe de Jesucristo? Amén. Iglesia, dice la Biblia, dice el texto, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. Por eso, una persona que se arrepiente de todo corazón, entrega su vida de todo corazón al Señor, se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo y vive en obediencia, en fidelidad a Dios, como aprendíamos esta mañana, esa es una persona por la que Dios responde. Amén. Es una persona por la que Dios responde, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios responde por él. Y otros dirán: ese no es el que se emborrachaba y hacía tantas pataletas. Y claro, ese era. Y dice: no, es el que le pegaba a la mujer, le mantenía los ojos morados. Dice: sí, ese era. Y la gente dice: no, es el que robaba en la cuadra, ese no era el problema. Allá en la vereda, en el sector donde vivimos, ese no era. Y la gente dice: ese era. Pero cuando la gente lo señala y lo juzga y lo critica, hay alguien que saca la cara por él y dice: esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido regenerados en el nombre del Señor Jesucristo, porque el Evangelio regenera al ser humano. El Evangelio cambia la vida de los hombres. El Evangelio hace que el hombre viva con esperanza. Aleluya. La gente sin Dios vive asustada. La gente de Dios sin Dios vive atemorizada. La gente sin Dios no quiere que le llegue la muerte, ni que el Señor venga por la iglesia, porque están asustados. Y si me muero, y si el Señor viene, ¿y qué va a pasar conmigo? Pero el que está en Cristo, nueva criatura es. No nos preocupa, aunque no vamos a decir la humanidad nos hace sentir temor por la muerte, pero en el fondo del corazón tenemos una esperanza viva.
Vea, hermanos, si nos muriéramos todos esta noche aquí, los que estamos en obediencia estamos tranquilos. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Si Cristo viniera por la iglesia ahora, no hay problema. Los que estamos en obediencia, no que seamos perfectos, no que seamos absolutamente santos, pero que estamos en el camino de la perfección. Amén. Y Dios tiene en cuenta, hermanos, la obediencia y la fidelidad en el ser humano. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado. ¿Quién sería ese? El único que no conoció pecado, que fue tentado en todo, pero sin pecado, se llama Jesucristo, el Rey de Gloria. Y el capítulo 5, verso 21 de segunda de Corintios dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Tremendo eso, ¿no? Amén. El que no conoció pecado, sentado en su trono de gloria, el eterno Dios, que creó millones de seres en el cielo, que se denominan con algunos nombres: ángeles, arcángeles, querubines, serafines, y son miles, millones, Amén. y todos lo adoran, y todos lo alaban, y está en el cielo donde no hay problemas. Allá no llegan ni los gotagotas, ni los residuos de energía, ni de agua, ni hay que hacer fila para que le aprueben la cita médica. Allá no pasa nada de eso, hermanos. Allá solamente hay adoración y alabanza para el Rey. Amén. Él está en su trono y vienen los seres celestiales y lo alaban y le dicen: santo, 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 y no cesan de adorarlo. Amén. Ese es un lugar privilegiado. Pero Él está en ese lugar y mira hacia un puntico en el universo, porque el universo es muy grande, hermanos. El planeta Tierra, comparado con todo lo que es la Vía Láctea, el universo, es como la cabecita de un alfiler. Es pequeñito el planeta Tierra. Pero Dios, desde allá de su trono, donde lo alaban, mira hacia el planeta Tierra, donde está la corona de su creación, que son las almas de los hombres. Y entonces los mira que van por un camino ancho, encaminados hacia la condenación, hacia el mismo infierno. Y hay un sentimiento en su corazón. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. ¿Y quién podrá hacer algo para que estos no vayan a la condenación? Y busca entre tantos y no hay quien. Y entonces toma una decisión que nadie la tomaría. Yo pregunto: ¿quién, estando en el cielo, siendo alabado, honrado y glorificado, va a querer venirse a un planeta como estos, tan lleno de pecado? Solo Dios. Y toma la decisión. A través del profeta dijo: he aquí yo mismo que hablo, estaré presente. Y se viene desde el cielo y nace en una pesebrera, de una familia pobre, humilde, de una familia, una muchacha que se iba a casar con un carpintero por ahí que ayudaba a raspar palos para hacer puertas y ventanas. Yo no sé qué harían en una carpintería por allá, pero en una familia humilde. Y nace de una mujer sencilla, y no hay ni siquiera una cama en el mesón, en el hospital, para que nazca, y tiene que nacer en medio de unos animales en una pesebrera. Gloria a Dios. Y los que esperaban la venida del Señor dicen: ese no puede ser. Nosotros esperamos a alguien que venga de una buena familia, que nazca en un palacio, alguien que nazca en un lugar decente. Este no puede ser. Por eso es que la Biblia dice: a lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron. Amén. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Y cambia, hermanos y amigos,
Cambia la gloria, las alabanzas, la adoración de los seres celestiales, los cambia por una pesebrera. Gloria al nombre de Jesús. Deja la eternidad para meterse en el tiempo, porque Dios, como Dios, no cumple años, Él es eterno. Pero viene a nacer y ahora se cuenta el tiempo. Y cambia toda esa alabanza por los insultos, por los latigazos en la espalda, por el desprecio de la humanidad. ¡Aleluya! Es que Dios tiene un propósito. Él viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, verso 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, Jesucristo el Santo, el Santísimo, se hizo maldición por nosotros. Amén. Porque la maldición estaba en nosotros, pero Él se hizo maldición por nosotros. Hebreos 2:9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, y lo identifica con nombre propio, dice: a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Pablo dijo: pues el más osado, el más valiente morirá por el bueno. Pero Dios muestra ese amor para con nosotros los malos, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. 9:28 de Hebreos dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos esperan al Señor? Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. 3:18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Mucho que decir de esto, hermanos, textos en la Biblia, porque esto es una doctrina, pero yo creo que esta noche es suficiente para que entendamos que sí necesitamos a ese sustituto, Amén. a ese mediador. Amén, amén. Alabanzas al nombre del Gloria a Señor. Dios. Alabanzas al nombre del Gloria Señor. a Dios. Alguna vez predicando aquí les conté aquella anécdota que viene muy bien a esta corta reflexión, de aquel hombre allá en la tribu, allá en la etnia indígena, que tienen sus propias leyes, ¿no? Y que allá castigaban con la muerte, con azotes al que robaba. Y en la tribu se estaban perdiendo las gallinas, se estaban robando las gallinas. Y dice la historia que el cacique, el jefe, el gobernador, dijo: hay que encontrar al ladrón, hay que cogerlo. Y montó la investigación: ¿quién se está robando las gallinas? Y comenzaron a averiguar hasta que encontraron quién se las estaba robando. Y fueron y le dijeron: ya sabemos quién se las está robando. Y él dijo: bueno, ya saben la sentencia, tráiganlo. Y lo trajeron. Y cuando trajeron el que se las estaba robando, resulta que era la mamá del gobernador. ¿Y ahora qué?
¿Y qué hacemos? Y el gobernador dijo, hay que ejecutar la orden. Hay que hacerlo. Pero ustedes no lo van a hacer hasta que yo no les diga. Y llevaron la mujer a la plaza pública, la amarraron en el poste donde los amarraban para azotarlos. Y cuando ya estaba ya amarrada, aquel hombre se fue y abrazó a su mamá. Y cuando la tenía abrazada, les dijo a los subalternos, ejecuten la orden. Y todos los golpes, los latigazos, los azotes cayeron sobre él. Y el que murió fue él. Y su mamá quedó libre. Y eso nos enseña, hermanos, de lo que Cristo hizo por nosotros. Eso se llama sustitución. Alabado sea el nombre del Señor. La muerte tenía que caer sobre nosotros, pero el Señor dijo, yo muero por ustedes. Y como Cristo murió por nosotros, hoy habemos un grupo de hombres y mujeres que podemos gritarle a todo Tuluá, la muerte no tiene autoridad sobre nosotros. Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. El que se quiera ser acreedor a la vida tiene que acogerse a este sustituto. Amén, amén. Se llama Jesucristo el Señor. Está en este humilde lugar en esta noche y quiere que usted también sea salvo de los juicios de Dios. Amén, amén. Póngase de pie. Voy a hacer una invitación. Quizás haya alguien esta noche que haya podido entender